Los eventos descritos en este programa se basan en relatos de testigos. Los nombres y eventos han sido cambiados para protección de los involucrados. Un adolescente curioso se encuentra cara a cara con una momia. Aún tenía piel en su rostro. Luego es acechado por una entidad maligna de un mundo antiguo. Lo persigue sin piedad por muchos años. Esta cosa me persiguió como una criatura que acecha a su presa. ¿Podrá liberarse de sus garras antes de que sea demasiado tarde? Era muy poderosa para intentar expulsarla. Era morir en vida. En Estados Unidos hay un mal real que se esconde en las sombras más oscuras y en las ciudades más comunes. Entre el mundo material y el mundo espiritual hay puertas. Y cuando se abren, las pesadillas se vuelven realidad. Historias de ultratumba. En la orilla norte del lago Seneca se encuentra un pequeño y tranquilo pueblo. Es el tipo de lugar donde las familias viven en la misma casa por generaciones. La comunidad en la que yo crecí es pequeña. Es un lugar agradable para los niños porque pueden montar en bicicletas sin miedo al tráfico y además hay campos para jugar béisbol. En ese momento vivíamos en casa de mi abuela materna. Caleb Weaver, de 14 años, vive con sus padres, Chris y Susan. Mi infancia fue muy común. Tuvo sus altibajos, pero fui feliz en su mayoría. La madre de Caleb desea permanecer en el anonimato debido a su ocupación. Caleb siempre tuvo un grupo pequeño de amigos hasta la secundaria. Le gustaba participar en muchas actividades, estaba en el club de natación y tocaba el trombón en una banda. Hola, papá. Hola, hijo. Caleb, ya debes irte. ¿No tienes una excursión hoy? Sí, qué aburrido. Eso no importa, no llegues tarde. ¿Mm? Era el típico adolescente. Gracias. Adiós, mamá. De nada, tengo un buen... Creo que éramos una familia completa y feliz. Pero en la primavera de 1997, la felicidad de Caleb es interrumpida. Esa tarde, la clase de Caleb visita un museo local en el que se exhiben artefactos egipcios que se remontan al año 2000 a.C. No toques nada, por favor. ¿Ya viste eso? Parece antiguo de verdad. Escucha lo que la guía está diciendo. Ven a ver esto, vamos. Aquí hay algo escrito. Tan pronto como entramos, me sentí atraído por la exposición, por estos artefactos, y dejé de prestarle atención a todo lo demás. ¿Qué es eso? Oh, esto es genial, amigo. Ven a ver esto. Me sentía un poco abstraído mientras observaba cada pieza de la exhibición. Y este es el verdadero tesoro de toda la colección. Aquí yacen los restos mortales de una mujer egipcia conservados según la costumbre, es decir, una momia. Creemos que era una sacerdotisa que servía a una de las mayores deidades de Egipto. ¿Qué es eso? Aquí hay algo escrito. ¿Ven lo bien conservada que está? Tiene sus uñas, sus huesos, sus dientes y más. Sí, hasta restos de piel. Se presume que la momia era una sacerdotisa que adoraba a un dios irritable y agresivo. Esa deidad podría seguir protegiéndola en el más allá. Aprecien estos artefactos encontrados en su tumba. El cráneo desenvuelto de la momia era impactante. Se veía su cara,
La cara estaba intacta e inerte. Parecía algo sacado de una película de terror. De repente, Caleb es invadido por una sensación abrumadora. Vi todo borroso. Estaba atrapado en mi propio mundo. Ni siquiera sé si alguien más se dio cuenta de todo lo que experimentaba. Fue algo tan intenso e insoportable. En cuanto salí de la galería, sentí un gran alivio. Me alegré de haber salido. Esa noche, Caleb aún no ha logrado superar la extraña experiencia. En cuanto llegué a casa, empecé a sentir esa misma inquietud que sentí antes en la galería. Dinos, ¿fue aburrida? No, no, en realidad había una momia, sacerdotisa. Aún tenía piel en su rostro. Y miré sus ojos. Aunque no tenía, pero por un segundo sentí que ella me observaba. Y sentí que no podía respirar. Esa visita al museo lo consternó mucho. Al principio asumimos que lo superaría. Desde muy joven siempre mostró un gran interés en diferentes temas. Cuando se centraba en algo, era muy difícil hacerle pensar en otra cosa. Así que cuando empezó a hablar de la momia, pensamos que sería una nueva obsesión de Caleb. ¿Estás bien, hijo? Apuesto a que está bien. Es posible que estés asustado. ¿Viste una momia real por primera vez? Eso es impactante. Mis padres, en cierto modo, no le dieron importancia a que viera un cadáver, una momia. Dijeron que eso puede ser aterrador y así es como trataron de resolverlo. Pero Caleb no encuentra mucho consuelo en las palabras de sus padres. Yo tenía la espantosa sensación de que estaba en peligro. En un pueblo norteño del estado de Nueva York, el estudiante de secundaria Caleb Weaver tuvo una inquietante experiencia con una momia egipcia muy antigua. Aprecien estos artefactos encontrados en su tumba. Sentí que había algo en su mirada. Era extraño. Me sentí observado. Caleb regresó ese día de la excursión del colegio. Estaba muy callado. Solo dijo que vio una momia en la galería y que no le gustó. Aún tenía piel en su rostro y sentí que no podía respirar. Esa noche, Creemos que era una sacerdotisa que servía a una de las mayores deidades de Egipto.
Se presume que la momia era una sacerdotisa que adoraba a un dios violento. Es posible que aún la esté protegiendo en el más allá. Sus ojos eran brillantes y verdosos y al verlos dejó salir un gruñido gutural muy feroz. Recuerdo estar completamente aterrorizado y escuchaba los pesados pasos del espectro mientras caminaba en mi dormitorio. Y luego se esfumó. En la mañana, Caleb no sabe qué pensar. La pesadilla fue muy real. ¿Por qué hacías tanto ruido en tu habitación anoche? ¿Lo oíste? ¿Oíste? ¿Los gruñidos? Después de ver aquella exposición egipcia, empezó a decir que oía cosas y que oía algo o a alguien respirando en su habitación. ¿Qué sucede, Caleb? Era como un animal. Un monstruo. No sé qué era, pero es obvio que quería lastimarme. Les conté todo lo que vi y experimenté. Caleb, es probable que estés alterado por haber visto una momia en el museo. No dudo que escucharas algo, pero esta casa es vieja y hace todo tipo de ruidos raros. Mi padre lo descarta y sugiere que ya soy mayor para temerle al coco y a los monstruos. ¡No! ¡No, esto era real! ¡Sus ojos brillaban! Su padre y yo lo atribuimos a su imaginación. Pudo ser una pesadilla muy, muy mala. Olvídenlo. Sabía que no me creerían. Caleb siempre ha sido una persona muy singular y parece experimentar las emociones con intensidad. Supusimos que si éramos pacientes y le dábamos su espacio, todo se solucionaría. Mis padres pensaron que quizá fue una pesadilla, pero cuando te despiertas, sabes distinguirlo. Sé que no fue eso. Caleb se encuentra en un estado de miedo constante, pero elige sufrir en silencio. Tenía muy buenos amigos, pero nunca les comenté nada. Mis padres no me creyeron, por lo que asumí que mis amigos tampoco me creerían. Me sentía muy aislado. Me lo guardé todo para mí. No imaginé que tuviera otra opción en ese momento y por eso traté de tolerarlo y lidiar con ello. Oye, Caleb, ¿quién era esa chica con la que hablabas? Dios Sí, mío. porque en serio te hizo callar. En serio. Dios mío, no quería tener nada que ver Es un poco contigo. irritante, en serio. Yo ni siquiera le hablaría otra vez. Bien. Creo que lo Adelante. intentaré. Adelante. Adelante, amigo. No hay problema. Bien, tenemos que irnos. Llegaremos Bien. tarde. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. 2 semanas después de que comenzara, llegué a casa en el autobús escolar. Había dejado las llaves adentro, así que no podía entrar a la casa. La única manera de llegar al interior de la casa era pasar por el sótano.
Cuando entré al sótano, tuve un presentimiento. Me detuve por un momento y escuché un susurro. Y volteé a ver hacia la esquina. Vi los ojos y vi la cabeza y las escamas de este ser. Aquí yacen los restos mortales de una mujer egipcia conservados según la costumbre. Creemos que era una sacerdotisa que servía a una de las mayores deidades de Egipto. Desde que Caleb Weaver encontró una momia del antiguo Egipto en una excursión escolar en el estado de Nueva York, ha tenido inquietantes pesadillas que parecen muy reales. Se presume que la momia era una sacerdotisa que adoraba a un dios violento y animal, que ahora la protege en el más allá. Esta entidad con frecuencia trataba de aterrorizarme y atormentarme. Yo solo sobrellevaba esa sensación de terror. Un día, Caleb olvida por error sus llaves dentro de su casa y se ve obligado a atravesar el sótano. Cuando bajé al sótano, noté que parecía una cripta. Intuyes que no debes estar ahí, que es el dominio de alguien más. Y volteé a ver hacia la esquina. Vi de nuevo esta presencia. Parecía un cocodrilo y una persona. Se asemejaba a una mutación. Era muy grande y muy amenazante. Yo estaba completamente aterrado. Esta cosa me persiguió como una criatura que acecha a su presa. Salí corriendo de allí tan rápido como pude. En ese momento supe que era algo paranormal. No sabía qué sucedía con exactitud, pero sabía que esa cosa me perseguía y que no era amistosa. Sus padres piensan que Caleb tiene una imaginación hiperactiva, hasta que su madre nota un cambio alarmante en el comportamiento de su hijo. Empezó a tener problemas para dormir. Se sentía muy frustrado. Caleb, ¿te encuentras bien? ¿Quieres hablar? Cuando llegué a casa, la puerta estaba cerrada y no tenía mis llaves. Cuando estaba solo en la casa, le ocurrió algo que lo había alterado mucho. Y cuando bajé las escaleras al sótano, había un monstruo. Cuanto más describe Caleb este aterrador encuentro, más sospecha Susan que sabe por qué él percibe algo en la casa. Creo que lo entiendo. Esta casa, nuestro querido hogar, ha presenciado cosas malas. Sabes, mi padre era un hombre muy violento. Cuando era niña, mi padre era alcohólico y muy abusivo. Hubo muchos episodios de violencia doméstica. Cuando regresé a la casa como adulta, resurgió ese fantasma, el recuerdo de un episodio de violencia doméstica. ¡Qué inútil! ¡Largo de aquí! ¡Largo! Pensé que la casa quizás tenía alguna energía residual de mis malas experiencias. Pero Susan no tiene ni idea de que su problemática infancia no está relacionada con lo que Caleb está viviendo. No vi nada durante varias semanas, pero siempre sentí esa presencia cerca.
evitaba quedarme solo en casa. ¿Mamá? ¿Papá? ¿Hola? Problemas con el auto. Tuve que ir a buscar a tu padre a su trabajo. La cena está en el horno. Regresaré pronto. Con amor, mamá. Empecé a sentirme muy mal del estómago. Era una sensación muy abrumadora, como si tuviera un ataque de ansiedad. Durante meses, Caleb Weaver ha sido atormentado por un misterioso y horrible monstruo. Más deprimido y sufría. Lo que llamo colapsos emocionales. Llevamos a Caleb a terapia porque estábamos muy preocupados por él. Después de un tiempo, Caleb se alejó de nosotros y no compartió lo que le sucedía. Poco después de graduarse de la secundaria, Caleb huye de la casa donde se crió, con la esperanza de escapar del monstruo que le ha acechado por años. Me mudé de la casa sin otra razón que la de escapar de esto. Octubre 2013. Caleb termina viviendo en Cleburne, Maryland, a cientos de kilómetros de distancia, donde trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial. Empecé a tener una vida normal sin ser aterrorizado cada noche. Y conoce a su novia, Laura. ¿Qué tal tu día? Sin contar a algunos buscapleitos, estuvo bien. Caleb se sinceró conmigo sobre su infancia. Le di mi apoyo cuando me contó todas sus experiencias, porque siempre he creído que hay algo más ahí fuera. Laura es muy atenta. Puedes hablar con ella de lo que quieras. Es cariñosa y dulce. Es lo que me cautivó de ella. Eso fortaleció nuestra relación. Ella lo aceptó sin vacilar. No hay duda en sus ojos. ¿Tienes hambre? Puedo comer. Haré la cena. Ven. En su nueva vida, Caleb establece otra relación importante con su compañero de trabajo, John. ¿Qué te parece ser guardia de seguridad? Me gusta. ¿Sí? Es un gran trabajo. Ayuda a pagar las cuentas. Paga las cuentas. Empecé a trabajar con la empresa en la que él era supervisor y desde entonces nos hicimos buenos amigos. Hay una señora que siempre me da problemas. ¿Cardigan azul? Sé quién es. ¿La reconoces? Claro que sí. Ya sé de quién estás hablando. Inconfundible. Es un personaje. He querido preguntarte sobre estas cicatrices en el brazo. ¿Qué sucedió? El tema de conversación salió a relucir y
Fue algo muy vago al respecto. Oye, no puedo encender esto. ¿Tú crees en lo paranormal? ¿Que pueden existir entidades que no son de este mundo? De hecho, sí. Yo viví una experiencia terrible y por un tiempo esta cosa hizo de mi vida un infierno. Cuando era un niño fui al bosque y me encontré con una vieja construcción. En una de las esquinas estaba un viejo libro y lo tomé. Era una Biblia satánica. Un demonio se adhirió a John ese día. Hasta que por fin fue auxiliado por un ministro de liberación. John luego se convirtió en su asistente. Eso me torturó por años. No tenía idea de qué hacer hasta que conocí al ministro Bill Bean. Él me liberó. Me convertí en el aprendiz del ministro que me liberó para ayudar a otros a entender lo sobrenatural. ¿Y tú? Sí. Pasé por cosas en mi juventud. Caleb no hablaba mucho de ello. No quería forzar sus barreras, sino compartir mi anécdota. Uno se cierra y no intenta hablar con nadie de ello, por miedo a que piensen que estás loco. Necesitaremos más leña para este fuego. En diciembre de 2013, Caleb regresa a casa en vacaciones. Llegué. Me alegra volver a verte. Me alegro mucho de verte. Se sintió bien tenerlo en casa y volver a verlo. Bienvenido, hijo. Gracias, papá. Regresaste. Los extrañé. Esa noche, Caleb duerme en su antiguo dormitorio por primera vez desde que escapó de su torturador años atrás. El nombre que escuchaba una y otra vez era Sobek. En cuanto lo leí, todo encajó. El nombre pertenece a una antigua deidad egipcia. Tiene la forma de un cocodrilo. Era adorado por los antiguos egipcios como una entidad de protección para aquellos que lo alababan. Según el folclore egipcio, los muertos recurrían a la ayuda de Sobek para que los protegiera en su viaje por el más allá. Sobek podría estar custodiando la momia que Caleb encontró en su excursión escolar hace tantos años. Ahora, Caleb cree que Sobek lo ve como una amenaza potencial. Me vio como una amenaza y se obsesionó conmigo desde entonces. Esta entidad que me aterrorizó por años ya no es un misterio. Ya sabía por fin a qué me enfrentaba. Pero no tiene idea de qué hacer al respecto.
Cuando era adolescente, Caleb Weaver era atormentado por un monstruo que no podía identificar. Empecé a encerrarme por completo, acabé mudándome de casa y yéndome del estado, sin más razón que la de escapar de esto. Entra. Años más tarde, de regreso en casa, Caleb vuelve a despertar a la bestia antes dormida y descubre su nombre. Este ente era un dios egipcio. Descubrí su identidad, Sobek. Dios mío. Se cree que Sobek era un dios oscuro que tomaba la forma de un cocodrilo pernicioso y que cuidaba a los muertos en la otra vida. Sentí un gran peso sobre mi cuerpo, como si fuera a atravesar el suelo. Unos días después, Caleb vuelve a la casa de Maryland que comparte con su novia Laura. Hola, cariño. Bienvenido. ¡Ahora no! En cuanto entró por la puerta, supe que le ocurría algo. ¿Está todo bien? ¿Qué buscas? ¿Puedo ayudarte? ¡No quiero tu ayuda, Laura! El mal carácter que manifestaba a ese nivel no era él. Era sin dudas como mirar a un extraño. Empecé a tenerle miedo todo el tiempo, porque no sabía qué sería lo siguiente que lo enojaría. Papas, pollo. Laura no es la única persona que nota un cambio drástico en Caleb. También John, uno de sus mejores amigos. Mira a ese vicioso. Hay que darle una lección. Antes que Caleb fuera a Nueva York de vacaciones, era divertido y cariñoso. Volvió y había mucha hostilidad en él. No creo que esté haciendo nada. No importa. Míralo. Tiene que saber quién dirige las cosas aquí. Oye, basura. ¡Ven aquí! ¿Qué te dije? ¡Ven aquí ahora! Salía en busca de problemas. Quería imponer su dominio. ¿Qué hice? Solo me ocupo de mis asuntos. ¡Suficiente! ¡Voy a patear tu feo trasero hasta el próximo mes! Quería lastimar a alguien. John comienza a sospechar. Cuando era más joven, John mismo fue atormentado por un demonio. Ahora reconoce los mismos signos perturbadores en su amigo Caleb. Era Caleb en cuerpo, pero en mente y en alma no lo era. Sabía que algo sucedía. Y al recordar mis experiencias, confirmé una cosa: que estaba poseído. Desesperados por actuar, John y Laura deciden expresarle sus preocupaciones. No, pensé que era paranormal hasta que John y yo tocamos el tema. Pensé que él había traído algo a casa. No sabía qué hacer para ayudarlo. Estaba desesperada. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió en Nueva York? Cambiaste mucho tu comportamiento, Caleb. A veces me das miedo. ¿Te doy miedo? ¿Por qué? Algo te siguió desde Nueva York. Y se aferró a ti, y creo que es la razón de tu forma de actuar y tu estado de ánimo. A raíz de su propia experiencia con un demonio, John ha aprendido a liberar a otros de la posesión. Quisiera hacerte un exorcismo para romper la influencia del mal y liberarte de una vez por todas. Bien, hagámoslo. Estaba dispuesto a romper su influencia y deshacerme de ella. En ese momento,
asumí el deber de hacer algo rápido antes de que esto empeore, porque solo iba a empeorar aún más. John recita oraciones específicas para ordenarle a la entidad demoníaca que abandone el cuerpo de Caleb. Por el poder de su cruz, de su sangre y de su resurrección, yo ato a Satanás, a los espíritus, a los poderes y a las fuerzas de las tinieblas, al inframundo y a las fuerzas malignas de la naturaleza. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, por el poder de su cruz. La oración de guerra espiritual se utiliza cuando se va a luchar contra las entidades demoníacas. Es llamar a Dios para que envíe a sus ángeles, sea tu protección y luche por ti. Fue realmente abrumador. Recuerdo que todo estaba nublado. Solo recuerdo unos cuantos fragmentos del suceso. No quieres hacer eso. No quieres hacer eso. En ese momento empecé a tener miedo. Él se altera y grita. Sabes que tienes que hacerlo, o si no, las cosas se pondrán muy, muy mal. ¡Sal de aquí, Lora! ¡Ya! John me dijo que me fuera porque Caleb le había amenazado y no quería que me hiciera daño. Estaba aterrada y temía que algo malo ocurriera. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, por el poder de su cruz, su sangre y su resurrección, ato a Satanás, a los espíritus del infierno y a las fuerzas malignas de la naturaleza. En el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Un antiguo dios egipcio llamado Sobek se apoderó de Caleb Weaver y ahora tortura su cuerpo y su mente. Y a las fuerzas malignas de la naturaleza. El amigo de Caleb, John, intenta realizar un exorcismo para liberarlo de este mal. ¡No quieres hacer eso! Estaba aterrado, pero no quería que esta entidad lo percibiera. Si muestras miedo, puede apoderarse de ti. Te devoraría por completo. John, soy yo. Tienes que parar o alguien va a morir. Caleb está bien. Este ente es muy poderoso. Necesito ayuda. Nunca experimenté una fuerza como esa. Él tenía una fuerza sobrenatural que no podía provenir de un ser humano. John admite su derrota y llama al único hombre que conoce que puede ayudar, su mentor. Belbin es un ministro de liberación ordenado que se especializa en liberar a los poseídos por entidades demoníacas. Ya salvó a John antes y ahora debe intentar salvar a Caleb. Caleb está bajo posesión demoníaca. Él fue expuesto a algo en sus primeros años de infancia. Algún tipo de umbral se abrió de alguna manera para que estas fuerzas demoníacas lo alcanzaran. ¿Estás listo? Estoy listo. Como medida de seguridad, Bill inmoviliza a Caleb. Me aterraba mucho pensar que Caleb pudiera morir por esto o matarnos. Esposarlo y sentarlo en la silla fue como bajar un interruptor. Hubo un cambio súbito. El que se acoge a la sombra del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Él dirá al Señor: tú eres mi refugio, el Dios mío en quien esperaré. Así no le temeré a la oscuridad. Los rasgos faciales de Cable estaban cambiando. El demonio que lo poseía tenía una sonrisa siniestra.
No temerás a la pestilencia que acecha la oscuridad, ni a los asaltos al mediodía. Por el gran poder y el santo nombre de Yahvé, te expulso y te ordeno que te vayas. Pude ver cómo el demonio le salía por la boca y se liberaba en ese mismo momento. Supe que salió de mí porque me sentí ligero. Me sentí en paz. Recuerdo que me derrumbé y lloré. Tuve esa intensa sensación de alivio de cuando te despiertas de la peor pesadilla del mundo. Cuando lo miré a los ojos, por fin vi a Caleb. Ya no le tenía miedo. En abril de 2014, Caleb y Laura se casaron. Haber sobrevivido a esto demuestra que estaremos juntos para siempre. Si una posesión no nos separó, no hay nada en este mundo que pueda separarnos. Desde el exorcismo, Caleb ya no le teme a su acosador. Ya no tengo nada que temer, y ese es un sentimiento muy liberador. Pero creo que siempre tendré algún tipo de conexión con esa antigua deidad egipcia. No es tarea sencilla hacer que la gente lo crea. Es tu propio infierno personal. Deseo que nadie pase por esto, pero sé bien que es real y que no soy el único.